Hola, me llamo Eduardo Martínez Rico. He escrito este libro sobre la Guerra de las Galaxias, la Guerra de las Galaxias, el mito renovado, que es un libro que escribí hace unos años, pero que se reedita ahora, sobre todo con motivo de los 40 años del episodio cuarto de la Guerra de las Galaxias. Es un libro que busca profundizar en la saga y que busca tratar las influencias que tuvo Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias, las películas, el trasfondo cultural que tienen dentro y en general pues todo lo referente a la Guerra de las Galaxias. Yo quería hacer un ensayo en general no específico, un ensayo literario, porque aspiro a escribir bien, ¿no? Digo en el libro que me acojo al género que fundó Montaigne. Un ensayo en general sobre las películas. Trato, en primer lugar, sobre George Lucas, hago una pequeña biografía suya, una semblanza, y luego ya entro en el análisis de la historia, en el análisis de algunas nociones como la fuerza, como dije antes, algunas influencias que pesaron mucho en el ánimo de Lucas, porque Lucas es un hombre muy creativo, pero al mismo tiempo es un hombre muy culto, muy inquieto culturalmente, que se documenta mucho para hacer sus películas, y yo creo que lo hace con naturalidad. Yo creo que él tiene esa forma de vivir como al que le gusta leer, ¿no? Al que le gusta leer mucho, y todo eso le nutre por dentro y lo aprovecha para escribir sus guiones, para escribir sus películas. La Guerra de las Galaxias responde a un parto muy laborioso. Nos puede parecer que las historias pueden ser apresuradas en algún momento, los guiones, pero tiene una elaboración muy, muy profunda, con muchos pasos, y no fue de ningún modo fácil, ¿no? Lo que fue el parto de la primera película, por ejemplo, duró unos 3 años, perdón. Quizá a lo mejor con la realización 4 años. El libro es el libro de un enamorado de la Guerra de las Galaxias, de una persona que nació hace 41 años, yo tengo 41 años, las películas tienen 40, por lo tanto yo he seguido todo ese proceso y lo he seguido como un niño apasionado por la Guerra de las Galaxias, por sus personajes, por sus figuras. Se jugó con los muñecos, con las naves. Cada vez me he introducido más en lo que son las películas. Cada vez he visto más cosas en ellas, como un cuadro que se ilumina, que se va iluminando a medida que lo vas viendo, a medida que pasa el tiempo. Yo cada vez veía más detalles, veía muchos motivos de mi propio mundo, de mi propia cultura y de lo que yo también iba leyendo como persona inquieta, ¿no? Como persona inquieta, pues como en el fondo una persona parecida a Lucas, alguien que le gusta mucho leer, que le gusta mucho profundizar, que se inquieta. Y Lucas tuvo la vocación del cine, aunque también se planteó en un momento ser escritor. De hecho, él escribió esta historia, escribió los guiones, ¿no? Y en mi caso, yo tenía la vocación de escritor, con una gran afición por el cine. También me ha gustado mucho el cine, he visto muchísimas películas. Pero digamos que sí que hay una coincidencia entre él y yo, y parte de mi motivación para escribir el libro fue también conocerme a mí mismo, ¿no? Cuando algo es tan importante para uno mismo, y yo creo que aquí puedo identificarme con muchas personas, con mucha gente de mi generación, el saber cómo es eso que nos gusta tanto, que importa tanto para nosotros, puede significar un factor importante de conocimiento de uno mismo. En el santuario de Apolo, en la antigüedad clásica, en el mundo griego, ondeaba en piedra una máxima muy importante que dice: conócete a ti mismo. Yo escribí mi ensayo también para conocerme a mí mismo. Y creo que no me equivoqué en absoluto, ¿no? Que la Guerra de las Galaxias era una clave en mi propia vida, como estoy seguro que lo es en la de muchísima gente. Me atrevería a decir millones de seguidores en todo el mundo, con más o menos profundidad, pero con una gran pasión por lo que yo veo en Internet, en los grupos de Internet, gente que me voy encontrando, ¿no? En mi camino. La Guerra de las Galaxias es algo muy importante y muy íntimo, ¿no? Entonces, para esa gente he escrito mi libro también. Es un libro muy personal, lo escribí, como digo, por una motivación muy personal, pero al mismo tiempo no es intransferible. Se comparte
con mucha gente, ¿no? Con esa intimidad con la que vive mucha gente la Guerra de las Galaxias. Es verdad que Lucas, cuando empieza, sobre todo cuando hace la carrera de cine, parece que va a hacer películas de autor, ¿no? Hace unos documentales muy autor, gana premios incluso. Y luego, con el tiempo, sobre todo a partir de American Graffiti, que tuvo mucho éxito, deriva hacia un cine más comercial. Pero es un cine, yo creo que con unas raíces también propias de un cineasta muy exigente y, como digo, con una base cultural muy grande, ¿no? Él mismo ha manifestado que ha acabado cansado de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque él no pensaba que iba a estar 20 años con la Guerra de las Galaxias. Ha acabado muy cansado. Y creo que su decisión de vender la compañía a Disney ha sido una decisión acertada, porque eso para él ya no era un reto, estaba cansado, fatigado. Pues como un escritor puede estar cansado de su obra, ¿no? De su libro, o necesita retos nuevos. Él necesita retos nuevos. Y ha manifestado también que tras la Guerra de las Galaxias quería hacer películas, él mismo decía, películas que nadie quiere ver, pero que yo creo que debo hacer. Y yo creo que ahí se refería más bien a volver un poco a esa beta de sus orígenes del cine más de autor, más exigente, etcétera. Que vamos a ver, para mí la Guerra de las Galaxias es una maravilla cinematográfica, es fenomenal. Lo que pasa es que, claro, esto pasa algo parecido como con los libros, con los bestsellers, ¿no? Hay grandes libros que tienen muchísimo éxito y son bestsellers, pero eso no significa que no sean grandes libros. El Quijote fue un bestseller en su época y muchos libros también. Entonces, creo que tenemos un poco el prurito de censurar lo que tiene tantísimo éxito, ¿no? Y muchas veces incluso podemos pensar, bueno, lo que ve tanta gente o lee tanta gente a mí no me interesa porque yo busco cosas más exquisitas, etcétera. Bueno, pero es que la historia nos demuestra que grandes clásicos como el Quijote, digo, pero hay muchos más, por ejemplo, bueno, este es menos conocido quizá, pero en su momento el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán fue un éxito tan grande o más que el Quijote. Bueno, pues tantos clásicos de la literatura nacieron como bestsellers. Y luego hasta casi me atrevería a decir que es mejor augurio para una obra el nacer como una obra de gran éxito, ¿no? Esas obras se suelen mantener más en el tiempo, ¿no? Quizás es un poco arriesgado decir esto, pero yo creo que no es tan arriesgado. Entonces, la Guerra de las Galaxias nació como eso, como un bombazo que él no esperaba. Él pensaba que iba a ser un fracaso. Quizás si hubiera sido un fracaso el episodio 4, lo veríamos de forma diferente, lo veríamos como una curiosidad, como algo de autor, a mí ya tal, lo que quiso hacer, las influencias, todo lo que analizo en mi libro, pero como algo, digamos, escogido, cuidado, pequeño y como un poema, quizá con poco éxito. Él pensaba que no iba a tener esto, aunque mimó la realización de las películas cuidadosísimamente durante años. En el guión, la realización, la historia, todo durante, como digo, durante 3 o 4 años. Dice que la primera película que hizo para ganar dinero, que como algo comercial, es Indiana Jones. Es que claro, una cosa es lo que haces y otra cosa es el resultado. Y el resultado fue una película, un éxito mundial. Es que arrasó, una cosa increíble. Pero él mismo ni siquiera se quedó al estreno del episodio 4, La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza, cuando se estrenó en el 77. No se quedó porque pensaba que iba a ser un fracaso. Se fue con Spielberg a Hawái. Y entonces allí fue donde se enteró que había sido un gran éxito. Creo que debemos ser un poco comprensivos con George Lucas. Creo que la raíz de este problema está en que somos muchos. Es decir, diría yo que somos millones de personas los que hemos visto las películas y los que no las han visto también las conocen y también opinan. Porque mi padre opinaba, mis tíos opinaban sin haberlas visto, porque yo creo que la pasión de las Galaxias nace sobre todo a partir de nuestras generaciones. Una explicación puede estar en una de las motivaciones o de los inicios que tuvo Lucas para hacer las películas, para empezar a trabajar sobre ellas. Lucas ha manifestado que se dio cuenta de que los padres estaban dejando de contar cuentos a los niños por las noches. Y entonces él quería que la Guerra de las Galaxias fuera como un cuento para sus niños. De ahí saltamos a los cuentos de hadas y a los mitos. Lucas entronca
con materiales, con esquemas, con elementos que pertenecen a todas las épocas y que está en la raíz de la forma de contar historia desde la noche de los tiempos. Él buscó eso y se formó en eso y consiguió alcanzar su objetivo. Una historia atemporal que quizá tenga el envoltorio de la ciencia ficción, pero que va, digamos, hacia nuestro corazón, hasta nuestro corazón más profundo, ¿no? Y hasta lo más profundo de nuestra psique. De hecho, se ha hablado del inconsciente colectivo, de Jung, todo eso él lo trabajó. Y se puede reflejar en las películas, porque digamos que las figuras que toca, como el maestro, el héroe que inicia el camino del héroe, un viaje iniciático, los oponentes, etcétera, todo que está muy estudiado actualmente, él lo preparó y lo plasmó en las películas. Y cumplió en el objetivo de que era justamente lo que necesitábamos nosotros, el agujero que él notó que existía en el mundo, digamos, de que los padres estaban dejando de contar historias a sus hijos, lo sustituyó con estas películas, que en el fondo es un cuento de hadas, es un mito, etc. Es decir, nosotros necesitábamos una historia como esas, quizás siguiendo la necesidad de historias que tiene el ser humano en general. Esto nace de la infancia de Lucas. Por eso también creo yo que fue tan importante para nosotros cuando éramos niños. Por eso nos llegó tan hondo, y de ahí el éxito entre tantos niños de todo el mundo. Porque Lucas, en el fondo, se fue hacia su ser de niño. Aquí está toda su formación infantil. Están los space operas, está Flash Gordon, que veía en la televisión, Buck Rogers, los cómics. Es más, él al principio quería hacer una versión de Flash Gordon, pero no lo pudo hacer por los derechos, porque no le dejaban hacerla. Y a mí no deja de maravillarme cómo esas películas nacen de la frustración por no poder hacer una película de Flash Gordon, que era lo que le gustaba a él entonces, porque era su pasión infantil. Entonces él, como no podía hacer eso, ideó algo nuevo y dio un salto y revolucionó el cine. Yo creo que no ha caído tan mal. Yo creo que no ha caído tan mal, porque observo por ejemplo, por mis sobrinos y por vecinos que yo he tenido. Yo estoy en contacto con niños, como todo el mundo, supongo, y yo me intereso por qué piensan de las películas cuando las ven, etcétera. Y me he dado cuenta de que la primera trilogía, es decir, el 1, 2 y 3, ¿no?, el que rodó después George Lucas, sí gusta bastante. Mi idea es que Lucas hizo las películas antiguas para nosotros cuando éramos niños, y nos encantaron. Y fundamentalmente, o en origen, hizo estas, el 1, 2 y 3, para los niños de ahora. Bueno, que ya no son tan niños, ya tendrán 18 años o así, aproximadamente. Es decir, a esos niños sí que les apasionaron, porque pertenecen a una cultura diferente, pertenecen a una cultura quizá más visual, más de videojuego. Bueno, yo ya jugué mucho a los videojuegos, pero con unos efectos especiales más elaborados. Sí que les gustan. Y yo el otro día veía el episodio 1, La amenaza fantasma, que es de las que menos me gustan, y le vi muchos valores. A mí me gusta más esa película que las nuevas de Lucas. Creo que ha querido ir a las esencias precisamente de la trilogía original, y ha conseguido entroncar con nuestra generación, con los mayores, digamos, sin defraudar a los jóvenes, a los niños. O sea, un poco la cuadratura del círculo. A cambio, que no es una película muy original. Creo que no es una película muy creativa. Considero que es una película más de oficio, más de artesano, que de gran originalidad, que de gran creatividad. Creo que eso ya lo hizo Lucas en su momento. Pero al mismo tiempo se cansó en su momento, como es lógico, al cabo de los años, y ya esa primera trilogía, los 1, 2 y 3, evidencian ese cansancio y también quizá otros intereses de Lucas. A Lucas le interesa mucho la tecnología, quería probar, quería innovar, y hacer algo diferente también, y lo hizo. Entonces, el episodio 7, creo yo
que rescata la esencia de la trilogía original, llega a nosotros, a los mayores, también a los niños, pero creo yo que es poco innovadora en cuanto a historia. En cuanto a medios, sí, por ejemplo, a mí es que me encanta ver el halcón milenario como vuela, es que es una maravilla. O ver los cazas con las alas en X en el agua, ¿no? Rozando el agua. A mí eso me parece, yo creo que las naves no han estado mejor nunca que en el episodio 7. Y Rogue One también me gustó. Creo que es más adulta, más oscura. Creo que me gustó. A mí me está gustando lo que está haciendo Disney. Dio en el blanco de lo que necesitamos nosotros en tantos seres humanos, en el fondo, porque creo yo, y esto es una intuición mía, Lucas estaba buscando a sí mismo. Y encontrándose, encontró todo el mundo. De hecho, hay un pasaje de Campbell que me parece precioso, que dice que el héroe, cuando consigue su objetivo, cuando tiene éxito, cuando culmina el viaje del héroe, vuelve a su comunidad y cuenta a su pueblo sus descubrimientos, el fruto de su viaje. Esto está en todas las historias míticas. Y entonces ese es el verdadero final, el verdadero culmen de su recorrido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hizo Lucas. Él mismo se convirtió en el héroe, en el gran héroe, porque llegó a nosotros después de todo su recorrido y nos contó el fruto de su periplo.